A veces, cuando nos levantamos por la mañana, sentimos una especie de cansancio que no entendemos del todo. No es físico, o al menos no solamente. Es un cansancio más sutil, más profundo. Uno se mira al espejo, ve su rostro reflejado y aunque todo parece en orden, algo dentro no encaja. Y entonces nos decimos, debería sentirme bien, tengo trabajo, tengo salud, tengo familia. Sin embargo, algo pesa. Ese algo es de lo que quiero hablarte hoy. El peso invisible que no vemos, pero que condiciona silenciosamente nuestra felicidad. Imagina que caminas por la vida con una mochila a la espalda. Dentro hay piedras. No las ves, pero están. Cada piedra representa un pensamiento, una emoción, una herida que nunca se cerró del todo. Algunas las colocaste tú mismo por miedo, por culpa, por exigencia, y otras las pusieron los demás, una crítica, una decepción, una pérdida. Con el tiempo te acostumbras a esa carga, aprendes a vivir con ella. Caminas, trabajas, amas, ríes, pero cada paso cuesta un poco más, hasta que llega un día en que el cuerpo y la mente empiezan a reclamarte: ya no puedo más. Eso es lo que yo llamo el peso invisible. Y su efecto, aunque no lo veamos, es real y medible. La neurociencia nos muestra que cuando vivimos atrapados en pensamientos de preocupación, de autoexigencia o de miedo, el cerebro activa un sistema que en biología se conoce como respuesta de estrés crónico. En ese estado, una pequeña estructura llamada amígdala cerebral se mantiene en alerta continua, enviando señales a las glándulas suprarrenales para liberar cortisol y adrenalina. Estas sustancias no son malas, nos ayudan a reaccionar ante una emergencia. El problema surge cuando la emergencia nunca termina, cuando el cortisol permanece elevado durante semanas o meses. El cuerpo entra en un modo de supervivencia que agota la energía, debilita el sistema inmune y altera la percepción emocional. Todo se vive con más tensión. Lo que antes era un pequeño contratiempo, ahora se siente como un desafío enorme. Es como si llevaras un abrigo demasiado pesado, incluso en los días de sol. Pero hay algo más profundo. Ese peso no solo se acumula en el cuerpo, sino también en la mente. Cada pensamiento de no soy suficiente, cada recuerdo de algo que salió mal, cada temor a decepcionar, se graba como una red neuronal, y esas redes, con el tiempo, crean patrones. El cerebro aprende a anticipar el peligro, incluso cuando no lo hay. Por eso, muchas personas viven con una sensación constante de algo va a salir mal, aunque objetivamente todo esté bien. No es que sean pesimistas, es que su sistema nervioso se ha entrenado para la defensa, no para la calma. Y aquí viene la buena noticia. El cerebro, del mismo modo que aprende a sufrir, también puede aprender a soltar. Cuando entendemos lo que ocurre dentro de nosotros, dejamos de juzgarnos. Podemos mirarnos con compasión, con curiosidad, con ese tipo de ternura que uno reserva para un niño asustado. Porque en el fondo, eso es lo que somos cuando cargamos demasiado. Niños que temen soltar sus viejas seguridades. Permíteme contarte una historia. Hace unos años conocí a una mujer llamada Ana. Era ejecutiva, brillante, disciplinada, siempre impecable. Pero detrás de esa imagen perfecta había un agotamiento profundo. Un día, en una sesión de trabajo, me dijo: doctor, siento que todo me pesa, incluso las cosas buenas. Cuando exploramos juntos su historia, descubrimos que desde pequeña había aprendido que el amor se ganaba a través del esfuerzo, que para merecer cariño tenía que rendir, complacer, ser la mejor. Y esa creencia, instalada en su mente como un software invisible, seguía dirigiendo su vida adulta. Cada día añadía una piedra más a su mochila. Tengo que demostrar,
no puedo fallar, debo hacerlo perfecto. Hasta que su cuerpo comenzó a hablar: insomnio, gastritis, dolor de espalda. La biología es sabia. Cuando la mente se niega a escuchar, el cuerpo levanta la voz. Le propuse un ejercicio muy simple, casi simbólico. Le pedí que imaginara esa mochila y que escribiera en un papel cada cosa que sentía, que cargaba sin necesidad. Una exigencia, una culpa, una frase que aún dolía. Luego la invitamos a leerlas en voz alta y una por una a dejarlas caer en una caja vacía. Cuando terminó, lloraba, pero era un llanto distinto, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez me dijo: siento que respiro sin miedo. Esa fue su primera experiencia consciente de soltar. La ciencia puede explicar por qué un acto tan simbólico tiene tanto poder. Cuando expresamos algo que hemos mantenido reprimido, el cerebro activa zonas de la corteza prefrontal encargadas de la regulación emocional. Es como si el sistema límbico, donde habita la emoción, entregara su mensaje y finalmente pudiera descansar. Además, la respiración profunda que acompaña al alivio estimula el nervio vago, activando el sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma, la digestión y la reparación celular. Por eso, después de llorar con autenticidad o de soltar una carga emocional, uno siente paz, incluso sueño. No es debilidad, es biología. Pero, ¿por qué esperamos tanto para hacerlo? ¿Por qué insistimos en cargar lo que ya no nos sirve? Porque de alguna manera creemos que ese peso nos da identidad. Pensamos: si dejo de exigirme, me volveré mediocre. Si perdono, me harán daño otra vez. Si suelto el control, todo se derrumbará. Sin darnos cuenta, convertimos la carga en una forma de seguridad. Pero esa seguridad es una jaula de oro, brilla, pero aprisiona. Vivimos en una sociedad que premia el hacer, el producir, el rendir. Desde pequeños nos enseñan a correr, no a detenernos, a competir, no a comprender, a acumular, no a soltar. Y así llegamos a la adultez con la idea de que valemos por lo que conseguimos, no por lo que somos. Esa creencia genera un tipo de estrés que la psicología moderna denomina estrés de rendimiento. El cuerpo responde igual que si estuviera frente a un peligro real. Acelera el pulso, aumenta la tensión muscular, eleva la glucosa. Vivir así cada día es como mantener el pie en el acelerador sin soltar el freno. Tarde o temprano, el motor se sobrecalienta. Por eso, el primer paso hacia la felicidad no es añadir más logros, sino quitar peso. Soltar no es un lujo espiritual, es una necesidad biológica, porque cuando liberamos la mente de la sobrecarga emocional, el cerebro recupera energía para crear, amar y disfrutar. La neurociencia lo confirma. Cuando el cortisol desciende, aumentan la dopamina y la serotonina, los neurotransmisores asociados al placer, la motivación y el bienestar. El corazón late más despacio, la respiración se hace más profunda y aparece una sensación de amplitud interior. Esa sensación tiene un nombre sencillo: paz. Tal vez hoy no puedas cambiar todo lo que ocurre fuera de ti, pero sí puedes empezar a mirar qué estás cargando dentro y preguntarte con honestidad: ¿qué pensamientos, qué hábitos, qué emociones ya no me sirven, pero sigo llevando por costumbre? No hace falta vaciar la mochila de golpe. Basta con sacar una piedra, solo una. A veces, la piedra más pequeña es la que más pesa. Esa crítica interna que repites sin darte cuenta, ese no puedo, ese ya es tarde para mí, empieza por ahí y verás cómo el camino se vuelve un poco más ligero. Hace poco, un empresario al que acompañé durante meses
me confesó algo que me conmovió. Me dijo: he pasado 20 años construyendo una empresa y no recuerdo la última vez que dormí tranquilo. Su mente vivía en una batalla constante entre el control y el miedo a perderlo todo. Le expliqué que el cerebro humano tiene un sistema llamado red por defecto, la red neuronal que se activa cuando no hacemos nada, y que precisamente ahí es donde surgen las mejores ideas, la creatividad y las soluciones inesperadas. Pero para que esa red funcione es necesario parar, descansar, soltar. Se quedó en silencio y después de un momento dijo: entonces, doctor, tal vez no necesito más tiempo, sino menos peso. Y tenía razón. Cada uno de nosotros arrastra un tipo de peso distinto. Para unos es la exigencia, para otros la culpa o el miedo, para otros la necesidad de control, de perfección, de aprobación, pero el mecanismo es el mismo. Cuando algo dentro de ti dice debería, tendría que, no puedo fallar, ahí hay una piedra. Y la pregunta no es si puedes soltarla, sino si estás dispuesto a hacerlo. Soltar no significa olvidar, no significa renunciar a tus sueños ni dejar de ser responsable. Significa dejar de luchar contra lo inevitable. Significa aceptar que la vida se mueve, que todo cambia, que incluso tú cambias. Y en ese cambio, si te permites fluir, hay una libertad que cura. A veces confundimos el control con la seguridad, cuando en realidad el control es solo una ilusión. La verdadera seguridad proviene de la confianza en ti, en la vida, en la capacidad de tu mente y tu cuerpo para adaptarse. La felicidad, lo hemos visto en múltiples investigaciones, incluyendo el estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto, no depende tanto de las circunstancias externas como de la calidad de nuestra conexión interna y relacional. Cuando uno se siente en paz consigo mismo, las relaciones mejoran, el cuerpo sana y las decisiones se vuelven más sabias. Y ese estado de paz no llega por acumulación, llega por liberación. Permíteme una imagen para cerrar este primer paso de nuestro viaje. Imagina que estás frente a un lago. El agua está turbia porque has estado removiendo el fondo con tus manos, buscando algo. Pero si dejas de moverlas, si simplemente te quedas quieto, el agua empieza a aclararse sola. Lo que antes estaba oculto se vuelve visible. La paz no vino de hacer más, sino de dejar de agitar. Así funciona también la mente. Cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y nos permitimos respirar, poco a poco emerge lo que siempre estuvo ahí. Nuestra claridad, nuestra serenidad, nuestra alegría natural. Querido amigo, querida amiga, tal vez no puedas soltarlo todo hoy. Nadie puede. Pero sí puedes empezar a mirar con amabilidad ese peso invisible, porque el simple acto de observarlo ya es el inicio del cambio. Recuerda, no eres la mochila, no eres tus pensamientos, ni tus miedos, ni tus heridas. Eres quien los observa, quien puede elegir, quien puede abrir la mano. Y cada vez que abres la mano, aunque sea un poco, la vida encuentra el espacio para entrar. Respira, siente y pregúntate: ¿qué puedo soltar hoy para empezar a ser feliz de verdad? A muchas personas les asusta la palabra soltar. Les parece que implica perder, renunciar, abandonar algo valioso. Pero en realidad, soltar no es perder, es liberar. No es un acto de resignación, sino un acto de confianza. Es el momento en que dejamos de pelear con la vida para empezar a fluir con ella. Cuando un niño sostiene un globo con fuerza, tiene miedo de que se escape. No puede disfrutarlo del todo, porque su atención está puesta en no perderlo. Pero en el instante en que suelta el hilo y ve cómo el globo se eleva, algo ocurre dentro de él, una mezcla de sorpresa y de alivio. Lo ha perdido, sí, pero también ha descubierto la belleza de verlo volar. Soltar es eso,
darle permiso a la vida para moverse, aunque no podamos controlar el destino de todo lo que amamos. Durante años nos enseñaron que la felicidad consistía en tener estabilidad, tener éxito, tener reconocimiento, pero lo que nadie nos explicó es que todo lo que se acumula sin consciencia termina pesando. El miedo a perder se convierte en una cárcel invisible, porque cuando lo que poseemos nos posee, dejamos de vivir y empezamos a proteger. Y proteger, cuando nace del miedo, cansa. El acto de soltar comienza en la mente. Comienza cuando te permites cuestionar tus certezas, cuando te atreves a pensar, ¿y si esto que tanto defiendo ya no me sirve? La neurociencia nos enseña que el cerebro humano tiene algo maravilloso llamado neuroplasticidad, la capacidad de cambiar sus conexiones, de crear nuevas rutas neuronales cuando dejamos de repetir los mismos pensamientos. Soltar desde el punto de vista biológico es permitir que el cerebro se reorganice, es darle espacio para que nuevas sinapsis florezcan, como un jardín que vuelve a respirar tras quitarle las hojas secas. Muchas veces escucho decir: yo no sé cómo soltar, doctor. Quiero hacerlo, pero no puedo. Y les explico que soltar no es un acto inmediato, es un proceso. Igual que el cuerpo no se desintoxica en un día, la mente tampoco lo hace. Soltar empieza con pequeños gestos. Dejar de alimentar una idea que duele, dejar de responder al impulso de tener la última palabra, dejar de exigirnos ser quien fuimos. Es una práctica, una gimnasia del alma. Un ejemplo hermoso de esto es la respiración. Cada vez que inhalamos, tomamos vida. Cada vez que exhalamos, soltamos lo que ya no necesitamos. Si intentaras retener el aire, en pocos segundos sentirías angustia. Solo cuando exhalas, tu cuerpo recupera el equilibrio. Así funciona también con las emociones. Hay que inhalar la experiencia, sentirla y luego exhalarla, liberarla. Pero a veces vivimos conteniendo la respiración emocional. Acumulamos decepciones, frustraciones, miedos, sin permitir que salgan, y así nos asfixiamos sin darnos cuenta. Recuerdo a un joven directivo que llegó a una conferencia con gesto serio. Me dijo: todo me sale bien, pero no disfruto nada. Le pedí que me contara su día. Tenía una agenda perfecta, una productividad envidiable y una mirada vacía. Le pregunté: ¿cuándo fue la última vez que soltaste el control? Sonrió, sin entender. Entonces le dije: soltar no es desorden, es confianza, es permitir que la vida también opine. Hay un mecanismo muy curioso en el cerebro. Cuando intentamos controlar cada detalle, se activa el modo de amenaza. El cuerpo interpreta la falta de control como peligro y libera cortisol. En cambio, cuando confiamos, cuando decimos: ya hice mi parte, ahora suelto el resultado, el cerebro activa el modo de bienestar. Se liberan endorfinas, oxitocina y dopamina, hormonas que favorecen la creatividad y la calma. Es decir, soltar no es pasividad, es inteligencia biológica, porque el cuerpo sabe lo que la mente a veces olvida. No podemos forzar el equilibrio, solo permitirlo. Me gusta usar una metáfora sencilla, la de la mariposa. Si intentas ayudar a una mariposa a salir de su crisálida, le rompes las alas. La lucha por salir es lo que fortalece su cuerpo para volar. Nosotros, en cambio, muchas veces queremos forzar la salida o impedir el cambio. Queremos controlar el proceso, pero en esa lucha nos debilitamos. Soltar es respetar el ritmo natural de las cosas. A veces la vida te invita a soltar personas, no porque no las ames, sino porque ya no caminan en la misma dirección. Otras veces te pide soltar una etapa, un trabajo, una identidad, y eso duele. El duelo es inevitable, pero no es enemigo. El dolor de soltar es el precio de la libertad, y la libertad, aunque asusta,
es el espacio donde la felicidad puede respirar. He visto a muchos pacientes que después de perder algo que creían imprescindible, descubrieron una serenidad que nunca habían conocido. Uno de ellos me dijo: perdí mi empleo, pero recuperé mi tiempo. Otro: me dejó mi pareja, pero por fin me encontré a mí mismo. No se trata de romantizar la pérdida, sino de reconocer que la vida siempre ofrece un espacio nuevo cuando dejamos de aferrarnos a lo viejo. Como dice una frase antigua, nada que deba quedarse se irá, y nada que deba irse podrá quedarse. Soltar no es solo un acto emocional, también tiene un impacto fisiológico. Estudios recientes muestran que practicar la aceptación, una forma de soltar mentalmente lo que no se puede cambiar, reduce la inflamación corporal, mejora el sistema inmunológico y equilibra la presión arterial. El cuerpo literalmente responde al acto de soltar. En cambio, la resistencia constante genera tensión muscular, rigidez y fatiga crónica. Por eso, muchas dolencias físicas no encuentran alivio hasta que soltamos la carga emocional que las alimenta. Quizás el paso más difícil sea soltar el pasado. Creemos que al recordarlo, lo controlamos, cuando en realidad lo revivimos. El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que sucede. Cada vez que repites mentalmente una discusión o una decepción, tu cuerpo vuelve a liberar las mismas sustancias del estrés que en aquel momento. Es como volver a abrir una herida una y otra vez. Soltar el pasado no es negarlo, es dejar de sangrar por él. La práctica de la atención plena o mindfulness es una de las herramientas más efectivas para aprender a soltar. Consiste en observar lo que ocurre sin juzgarlo.